beyond the shocking death toll. Уважаемые граждане России. Tiempos difíciles. Tepatitlán. Ahí es la cancha en la que está debatiendo el tema. El apellido de Napoleón. Napoleón Bonaparte. ¡Perfecto! Ya estamos al aire. Pues avisen. Nada más abren sin tocar y nos agarran. Haciendo anuncios de bonos del ahorro nacional. Exactamente. Y qué bueno que nos agarraron ya vestidos. Mauricio, ven. Hola, Broso. ¿Cómo estás, Mauricio? Fortuna. Oye, muchas felicidades, ¿eh? Gracias. Ahorita ya platicaremos, Ya platicaremos, de sí. todo lo que hay que festejar. Eso. ¿Cómo estás? Emilio el bueno. Emilio les ama a ustedes, les ama con cariño y les ama sinceramente. Ecuménicamente. Ecuménicamente. Emilio malo. Es correcto. Hay que estar del lado correcto de la ecuación. Exactamente. Emilio Álvarez y Casa, que ya lo conocen ustedes perfecto. Alejandra Latapi, ¿cómo estás, mi amor? Te beso. Bienvenida otra vez más. Gracias. Oigan, que empezamos felicitándonos. Sí. Porque finalmente ya se arregló ese asunto tan triste de los dineros de la reconstrucción. Sí, que no me escuche Emilio Lezama. ¿Por qué? Porque quiero decir que la verdad me pareció muy bien que se rectificara por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de México, que fue quien mandó la iniciativa para modificar el decreto, y seguramente Que hubo según una... les ama de haber sido una forma hipócrita de salir del berenjena. Fue una cosa Escuchó mi crítica y dijo, tengo que quedar bien, y gracias a mi presión se logró esto. Rodillas por delante. No me voy a madrear, les ama otra vez. Se pone bien punk. Fue gracias a mí que se logró esto, Mauricio. Yo reconozco Pero que es eso más, está yo me acuerdo, no sé, venía intoxicado, pero aún me acuerdo. Dijo Mauricio Merino, está muy bien el asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es algo que debe hacerse, pero sería mucho mejor que rectificara la Asamblea, porque el tiempo aquí sí cuenta. Sí. Es correcto. Absolutamente. Bueno, pues así fue. Y venturosamente la Asamblea modificó el decreto, así que ya se retiró la controversia. Quedan, sin embargo, dos asuntos que no deben omitirse. Por un lado, sigue siendo cierto que los diputados emitieron un oficio autorizando 7,754 millones de pesos, que fue el que tuve a la vista. Es importante aclarar jurídicamente y técnicamente qué va a pasar con ese dinero. Yo quiero asumir que después de este episodio, y dado que en el decreto que ya se modificó para el Fondo de Reconstrucción de la Ciudad de México, van a actuar con mucha más cautela y se va a honrar lo que dice ahí. Dice que se va a crear un comité técnico específicamente dedicado a la transparencia, para dar cuenta pormenorizada de todos los dineros que se van a usar y que ya se usaron antes para la reconstrucción. Vamos a estar muy pendientes, vamos a estar encima de esa información, pero es buena cosa que por lo menos se haya reconocido el dislate. Y la segunda que queda pendiente es regresar al cauce de la reconstrucción. Ricardo Becerra quedó fuera, hay que nombrar a otro comisionado, otra comisionada, y hay que retomar el programa de reconstrucción con absoluta urgencia, es decir, retirar el dinero que ya fue entregado para reasignarlo a lo que ordena la ley de reconstrucción y el programa de reconstrucción. Estas dos operaciones todavía están por verse. Y añado una cosita más, se anuncia ya de manera inminente la salida de Miguel Ángel Mancera. Oye, se fue Patricia. Ya se fue Patricia, ya entró Amieva. Exacto. Y muy probablemente va a ser candidata plurinominal el próximo no sabemos quién va a ser el próximo jefe de gobierno, pero todo parece indicar que cambiará la jefatura del gobierno de manera inminente en los próximos días. Así que bueno, todas estas cosas hay que tomarlas con un grano de sal, pero sí, dicho todo esto, cuando se gana hay que saber ganar, y cuando las cosas se rectifican hay que saber reconocer, y yo lo hago abierta y claramente. Y además, no obstante que ayer platicaba yo con el líder de la bancada de Morena,
que decía que habían logrado inclusive que se incluyeran a grupos de damnificados representando, siempre teniendo presencia ahí, pero esto no limitaría a que hubiera esta figura que ustedes tenían en esta comisión, que qué bueno que estén los damnificados representados, pero qué bueno que también haya estas figuras que estén avalando todo el tiempo la transparencia de todos los caminos, porque si no hubiera sido así, nos hubieran goleado 15 mil millones de goles a cero, cabrón. Sí. Y yo creo que hay otro pendiente también, porque hoy que veo en casi todas las primeras planas de la prensa, en los periódicos de circulación nacional, están estos 3 diputados como, o sea, la nota habla de este arreglo, pero ellos como si no hubieran tenido nada que ver en el asunto, porque finalmente están ya en las listas para ser candidatos plurinominales. Todavía dijeron, pero eso sí, vamos a estar muy pendientes de que todo vaya por como debe ser y para que no falte nada. Todavía dijeron. Y hoy al parecer, o por lo menos el anuncio, sí es que Miquel Arriola ya interpuso una demanda contra estos 3 hoy asambleístas todavía. Al parecer, no he leído la nota, solo la escuché, que la denuncia es por desvío de recursos públicos, pero no sé si por atribuciones que no les correspondían, en fin, pero también habría una vía de investigación, por lo menos investigación legal, de hasta dónde llevaron las atribuciones o no, y si ese dinero se dispuso para actividades distintas a las de reconstrucción. Yo creo que justo el tema de los pendientes es la clave. Porque quien quedare de jefe de gobierno, en sustitución de Miguel Ángel Mancera, el escenario tendencial es que va a ser José Ramón Amieva. El escenario tendencial es ese, digamos, quien ocupa la Secretaría de Gobierno, lo que ha venido sucediendo en los últimos años, no es la primera vez que eso pasa. Pasó con Cuauhtémoc Cárdenas, incluso Rosario Robles en ese momento ocupó, pasó con Andrés Manuel, con Encinas, pasó, Marcelo Ebrard no se fue, él quedó. Pero ahora sí, y es por ley, es el secretario de gobierno el que ocupa, es el que entonces el escenario tendencial es que José Ramón Amieva ocupe la jefatura de gobierno. Pero el tema principal es entonces las garantías de que ese dinero se utilice para el fin que se ha previsto, que es la reconstrucción. Segundo, las reglas de transparencia y certeza de que ese dinero se usa de manera correcta. Y tercero, yo creo que sí hay que subrayar 2 cosas positivas. Uno, el tema de la participación de los damnificados. Me parece que todo proceso de reconstrucción pasa con la participación de los damnificados. No hay otra cosa, que además es un principio de política pública muy sano, que la gente opine de lo que va a pasar con ellos. Y la segunda idea, creo que sí, qué bueno que se rectifica, yo celebro los esfuerzos de Mauricio y otros, me parece que es muy importante, y eso sí da una señal de la significación de levantar la voz. O sea, sí hace una diferencia levantar la voz, sí hace una diferencia poner los debates por delante. La Ciudad de México, una vez más, muestra que es un espacio público que tiene ese tipo de cosas. Celebro por gobernantes y por actores que ese es el resultado, y me parece que hay una pedagogía ciudadana muy valiosa del sentido de la importancia de levantar la voz, de reclamar y de decir. Yo lo celebro y me parece una cosa muy valiosa. Y que además el legislativo en general, los locales y los federales, vieran las bendiciones que significa tener a la sociedad civil cerca. O sea, son sus representantes. Porque acuérdate que antes, hace unos años, decían, no, lejos, que estén lejos, que no se asomen, como si fuera cosa suya. Y ahora, este tipo de cuestiones que acabamos de vivir es, si no hubieran estado estos personajes ahí viendo lo que pasaba, se nos pasa de noche. Mira, hasta las lo reuniones... mismo pasó con el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí ha estado la sociedad civil, y con los fiscales carnales, ahí ha estado la sociedad civil. Sí, la sociedad civil puede ser una patada en los huevos, pero a todos nos conviene que la sociedad civil esté encima, ¿no? Siempre que hay construcción de contrapesos, creo que es muy positivo para una sociedad. Y creo que me sumo a lo que dice mi tocayo el Malo, en el sentido de que nuevamente se demuestra que el proceso de democratización tiene que pasar
por la sociedad civil y tiene que pasar por los contrapesos. Y ahí es donde vemos una diferencia entre muchos estados de la República, donde los gobernadores siguen actuando como señores feudales, con absoluta impunidad, y un lugar que intenta y que busca pluralidad y donde ya hay un peso de la sociedad civil. Tampoco, no es un mérito nada más de las autoridades de escucharnos, es que la sociedad civil los ha obligado a tener que escuchar y ha tenido que ir cediendo espacios de poder. El cuchillo de palo. Es otro término de relación. Ahora, es otro término de relación. Y ahora, y nada más para cerrar, Mauricio, creo que es muy, muy positivo que antes de abandonar el puesto de jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera haya arreglado este pendiente importantísimo. No se podía ir sin arreglar el tema de la reconstrucción. ¿No? Entonces, no, si bien en un primer momento pareció no tener la capacidad de negociación él solo para llevarlo a cabo, tras la presión de la sociedad civil, cambió su parecer, quizás entendió la importancia del tema y lo resolvió favorablemente, y es algo muy positivo que lo haya hecho, y se lo reconozco, como le reconozco a la sociedad civil que empujó para que así fuera. Pero ¿no? tiene razón, fue una jugada ya de último momento, ya cuando la presión estaba insalvable. Dices, bueno, desde luego él hizo la separación políticamente hablando, de decir, bueno, yo soy el ejecutivo, yo no tengo que ver con el legislativo, pero voy a mandar una iniciativa, y bueno, y te pones a lobear, ¿no? Te pones a lobbying ahí abajo para que se muevan las cosas, para que caminen, porque se supone que tienes gente que es afín a ti, ¿no? Y que te puede hacer como en este caso la balona de que las cosas salgan. Sí, primero se le enfrentaron a todas luces, lo pusieron contra las cuerdas. Así es. Ahora, pero qué ya bueno con que el haya salido apoyo así. de el esfuerzo que tú encabezaste, porque hay que recordar que el primero en hablar de ese tema fue Mauricio, desde la primera semana aquí. Después yo te escuché trabajando intensísimamente en todos los espacios a tu alcance, y tú fuiste el que finalmente sembraste, y gracias a tus intervenciones se multiplicó esa voz y se movilizó. Yo creo que aquí sí hay que hacer un reconocimiento directo, Mauricio, y que eso le dio también, a su vez, al jefe de gobierno la presión necesaria para poder cambiar la jugada de donde lo tenían arrinconado. Álvarez y Casa dijo el viernes pasado que Mauricio no lo quería reconocer, pero es un hecho. En el momento que tú haces lo de la renuncia, cuando los demás hacen lo propio, Katia, todos ellos, pues entonces se entera uno, resuena doble. Resuena doble porque ya entiendes por qué están renunciando. Entonces, ay, cabrón, esto viene grueso, ¿no? Tudela, pues ya se magnifica, ¿no? Cecilia lo decía así, ¿no? La reserva moral. Exactamente. O sea, cuando esa reserva se mueve, pero además la inteligencia y el compromiso, yo celebro. Ahora, gracias, para escapar un poco y movernos, si me autoriza Broso. A otro esquema. Donde esa no sea la pregunta. Mientras tanto, al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo. Mientras tanto. No, pero otro esquema donde esa no sea la pregunta. Mientras tanto, en Ciudad Gótica. Los malos. No, pero es que esto que tiene, esto de las candidaturas, perdón, pero me parece que hay una cierta, no me parece, es obvio que hay una cierta conexión. Hemos estado viendo cómo se van conformando poco a poco las listas de candidatos al Senado y a las diputaciones federales. Ya vendrá el momento de discutir también en lo local. Lo que mientras celebramos pequeños avances, pequeños triunfos. El contraste, dices. El contraste lo quiero subrayar porque está cabrón. Se ganan pequeñas batallas, qué bueno que se ganen, poco a poco se va acumulando un reclamo democrático, eso está muy bien. Pero en contraposición tenemos la consolidación de los aparatos políticos de este país que siguen actuando como tales, como aparatos políticos. Y lejanos a la gente. Ajenos. Da la impresión, yo tengo la impresión de que se está no solo reproduciendo, sino incluso perfeccionando el mecanismo a partir del cual se toman a los candidatos en tanto que dan votos o dinero. La composición del listado me hace ruido hasta ahora. Porque no parece haber un grupo identitario, quiero decir, ideológicamente homogéneo, que persigue las mismas causas,
que obtienen las candidaturas para defender un programa que se ha venido construyendo con el tiempo. Son franquicias que toman un poco de todo, ¿no? Ya lo decíamos la semana pasada. El hecho de que entren personajes claves sindicales en un partido, controladores, jefes de la calle, digamos, del otro lado, grandes cabezas de grupos políticos tradicionales, en el caso de la coalición del PRI, no parece estar revelando sino la consolidación de los aparatos políticos. ¡Qué contraste! Porque efectivamente, mientras la sociedad civil se va más o menos avanzando, tratando de defender lo que va quedando de la democracia, subrayo, del otro lado tienes a los aparatos políticos a su vez consolidándose con esta compra de votos y de compra no en el sentido de ir. Yo creo que ahí lo que revela, de votos en el Congreso. Ahí fíjate, yo creo que los partidos políticos van a cometer un grave error si no entienden que no solo por el tema más pragmático electoral, la franja de personas indecisas, la franja de personas que tienen distancia, la franja de personas que están analizando qué va a pasar es enorme. Los aparatos no dan. O sea, si no se entiende que el dilema que viene para las personas que van a tener 6 boletas, o 5 boletas, o 4, lo menos que va a tener una persona en este país son 3. Solo Baja California y Nayarit no van a tener elecciones locales. 30 estados sí. Si los aparatos no entienden que tienen que generar una condición para revertir, ¿no?, esa duda que tiene mucha gente o esa condición de cercanía, lo que va a pasar es que tienes unas elecciones donde va a bajar la participación. Ahora, yo lo que quisiera decir... Perdón, vamos a regresar justamente contigo, ahora que regresemos del corte, pero este contraste que dice Mauricio, y hay que dejarlo así para el corte, para pensarlo, porque no solamente estos aparatos ya están lejanos, que ya lo estaban de la gente, sino a mí me parece que están totalmente fuera de sintonía. O sea, realmente ni siquiera cumplen el cometido de aparecer como si estuvieran haciendo, sino ustedes han visto la precampaña y la intercampaña como si fueran como si fuera un reality show, donde estás viéndolos así a la lejanía de una pantalla, viendo los desmanes que hacen, las pifias que hacen, las caídas, las partidas de hocico, pero totalmente lejanos, divorciados ya de cualquier interés de la comunidad. Vamos a ir a un corte y regresamos. Esto es Debatitlán. ¡Oragué! Bueno, qué barbaridad. Bien, pásenle. Estábamos, nos quedamos en que Lezama, y Lezama sinceramente tenía la palabra auténticamente. El tocayo que Lezama. Exacto. Estábamos ya con lo de las campañas, las coaliciones, los partidos. Sí, y retomo un poco lo que decía Mauricio de una cuestión del contraste que hay entre este triunfo ciudadano que vemos con lo de la Comisión de la Reconstrucción tras el temblor y, por otro lado, a nivel macro, a nivel nacional, las candidaturas plurinominales que por lo menos parecen entrever que ahí sí no hay un interés por acercarse, son ajenos a la realidad social del entorno. Y para mí tiene algo que ver, bueno, más bien tiene todo que ver, el tema de la redituabilidad política, o lo que los políticos entienden como redituabilidad. Es decir, en la Ciudad de México no es redituable no hacerle caso a la sociedad civil, por lo tanto lo hacen. Pero a nivel nacional todavía entienden que es más redituable lo que un líder sindical te puede dar en votos o lo que te puede dar alguien en dinero que la opinión pública mexicana. Y no es la política electoral el único terreno donde esto sucede así en México. Hemos visto que este país funciona mucho todavía
de lo que el poder o esta pequeña cúpula pueda otorgar. Y pongo un ejemplo en los medios de comunicación. Si nosotros viviéramos en un esquema en el cual el público es el que es redituable, es decir, entre más público tengas, más redituable es un medio de comunicación. Como debiera ser. Como debiera ser y como funciona en muchas partes del mundo, entonces no se entendería cómo muchos de los programas y de los analistas y de los comunicadores que han salido del aire, que han sido corridos por sus empresas, no sería lógico a nivel empresarial, y sin embargo lo es porque es mucho más redituable estar bien con el poder, tener los pactos hasta arriba en las cúpulas, que con el público en general y la opinión pública. Eso se traduce en el mundo político electoral, y es lo que estamos viendo. Donde, pero hasta cierto punto. Vamos a ver si ya estamos llegando a la época de los colmos. Y eso que tú dices que ha sido el Padre Nuestro a lo largo de décadas, pues empieza a dejar de funcionar. Porque ya tienes a las redes y al internet. Nada más cierro esto. O sea, creo que esa es la visión política que tienen ahorita los que están dirigiendo las campañas. Sí, están en esa. Pero lo que queda ver es si va a resultarles esta vez o no. Mi impresión es de que van a tener un castigo mucho más alto que el ejemplo de los medios es muy certero, tocayo. Porque Peña, y acaban de salir los últimos reportes esta semana, sigue gastando una cantidad multimillonaria y no levanta la imagen. No. Y sí hay un fenómeno de trasladar el debate a redes sociales, que es donde está la gente debatiendo en la sociedad. Gente que tenía espacios, que ha estado, ahora están en otras esferas, ver figura, ¿no? Sí. O sea, como hay otro tipo de expresiones, y esa analogía es muy certera con la elección. Por eso decía yo el fenómeno de que no da solo con la máquina. A ver, hay una franja grande de indecisos, y hay más de 10 millones de chavos, de millennials, los que nacieron cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llegó a San Cristóbal de las Casas, a quienes nacieron cuando Fox ganó las elecciones. Eso son más de 10 millones de personas. Esos tienen otra coordenada, tocayo. Entonces sí me parece, por eso decía, a ver, sí hay un fenómeno de hay algo que se está rompiendo, pero no tenemos todavía lo nuevo. Yo creo que sí son otras coordenadas en este proceso. Sí. Y si no se lee que tienen que acercarse a la sociedad, no hay manera. Bueno, sí, hace 10 años lo que supimos esta semana de Transparencia Internacional y de Amnistía Internacional, hace 10 años no se hubiera sabido. Si no hubiera salido en determinados canales, no pasó. No, exacto. Pero ahorita se ve en las redes y la gente se entera cómo en el mundo saben de cómo nos toca en la corrupción y en la impunidad. Y cómo nos toca en la violencia y hasta qué grado. Pero yo creo que no es de blancos y negros otra vez, porque estamos viviendo en donde se cruzan estos nuevos esquemas. Pongamos que son estos círculos que tienen parte y parte. ¿Ya qué me quiero referir? Los partidos políticos tienen un esquema donde pueden aparecer en los medios tradicionales, está regulado, hay unas leyes, se supone que con esas leyes se busca la equidad, pero cuando no pueden estar ahí, utilizan también las redes. Entonces también estamos viendo todo este fenómeno que ayer estuvo contigo y Yades aquí platicando de las fake news, y entonces también tenemos que estar permanentemente alertas de todo lo que estamos recibiendo, ir a buscar la fuente o ir a buscar la solidez de esa información, lo cual también complica un poco el ejercicio de querer estar informado. Quiero decir, no solamente es los partidos en los medios tradicionales, sino son todas estas nuevas plataformas que ya hay, que en algunas ocasiones también sirven para los partidos, no son solo de la sociedad, en fin, está más revuelto, aún ¿no? Instalados en el ánimo optimista con el que abrimos esta ya vamos deprimiéndonos con que estamos muy arriba para irnos al vamos infierno. A acabar sacando el tequila. Por lo menos para que salga. Bueno, para que salga este líquido prometido por Emilio, la verdad depende. no lo quiero convertir en una caricatura, pero el hecho es que vamos a votar, independientemente de las preferencias electorales de cada uno, por esas personas que hoy están integrando esas listas para el Senado y para la Cámara de Diputados. Sí. Eso es lo que tenemos a la vista. La próxima legislatura de este país va a estar integrado por quienes han logrado llevar más votos por los métodos tradicionales, con algunos
pintitos, con algunos, digamos, gentes que llegan ahí con magníficas intenciones. Pero ninguno ha logrado transmitir el mensaje de qué se trata su proyecto. Pero ninguno. Ninguno. Y por otro lado, lo que sí han transmitido con absoluta claridad es que estamos en una batalla electoral en la que lo que más importa en este momento es buscar los medios para garantizar el resultado electoral. Sí. Esa es la verdad. Incluso en el caso de Andrés Manuel López Obrador, la única explicación que yo encuentro a estas decisiones que ha venido tomando para incorporar personas que parecerían francamente opuestas al proyecto que él ha venido defendiendo por años, no es más que la captura de votos, ganarle votos al aparato de enfrente, mientras que los otros aparatos están actuando exactamente igual. Ellos, qué bueno que la sociedad civil esté despertando, qué bueno que tengamos esta conciencia, pero es un hecho electoral, que las próximas cámaras de este país van a estar integradas por esas candidaturas, no por otras, pero justamente que son ellos los que van a tomar decisiones a partir del próximo sexenio. Punto. Eso me temo que hay que tenerlo presente. Ahora yo no quiero retomar lo que dices de la lectura, porque a mí me parece que justamente está el asunto. Como lo están leyendo, como están leyendo la elección, es que justamente son estas articulaciones políticas a nivel alto, ¿no? Lo que les van a garantizar el triunfo. Yo lo que me pongo en entredicho es si realmente hoy en día solamente con esas cúpulas, con esas alianzas a nivel alto, van a poder ganar la elección. Porque también hay una trampa, hay una trampa. Son los sindicatos, aunque tengan 3 votos, ahora, esa es la trampa. Aportan, es que estas alianzas que estamos viendo no solamente son de cúpula, sino lo que cada uno de esos representantes puede llevar para la elección y para los votos, o sea, para la organización de la elección, eso es un que piso, ya lo platicábamos, pero también cuántos votos pueden movilizar y llevar a las urnas. Por eso no es solamente a nivel de cúpulas, yo creo, ¿no? Ambas cosas son ciertas. Digamos, la alianza es a nivel de cúpulas y la repercusión es a nivel de tierra. Y de parcelas de votos y disputa de votos, eso es incontrovertible. Pero hay otro espacio, yo creo que no menor, que tiene que ver justo con aquellos que no están en esos espacios. Déjame decirlo así, los que no viven de las despensas, u otro tipo de sectores que están dispuestos, que han vivido otra experiencia de país distinta a la nuestra. Por eso subrayaba yo los jóvenes, que nacieron del 94 al 2000. Estos tienen otras coordenadas. Y sí me parece que ahí tendrá que haber una cosa, mucho más de programas, mucho más de convencimiento. Creo yo que va a ser una cosa más por personas que por programas, sin duda, por logos. Y sí creo que va a haber un fenómeno que digamos... Porque ni hay logos, ni hay programas. Esta semana hubo un signo importante, o sea, lo que viene es el encrudecimiento de la batalla. O sea, la intercampañas se le va a llamar sube la guerra. ¿Por qué? O sea, ve lo que está pasando estas semanas, las señales son para eso. O sea, lo que se suponía como una idea distinta está resultando muy complejo. Yo creo que vamos a tener que repensar las intercampañas. El propio INE que sale a decir, no, que no haya debates en las intercampañas, uno dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, si lo que queremos es darle voto informado a la gente, razonamiento, y la autoridad electoral nos dice, no debe haber esa cosa. Entonces, dices, a ver, es que este modelo no está funcionando. Pero así empezó desde el principio con las precampañas. Es correcto. Porque dices, las precampañas no fueron tales, ¿no? Y todos como si tuvieran competencia dentro de sus partidos y no fue así. Pero se lucieron, dijeron, se entrevistaron, lo que tú quieras. En la intercampaña ha sido un circo mediático sin límite y hasta el hartazgo, porque se reduce nada más a 2 o 3 figuras. Andrés Manuel, que tiene una ventaja cómoda en este momento y que puede darse los lujos, ¿no?, de tener un señor Alfonso Romo que le dice a Napito, le dice que es el Nelson Mandela mexicano, puta madre. Fíjate nada más lo que haces con tu ventaja, ¿no? Y estás tranquilo porque tienes 8, 9, 10 puntos. Como tenía en 2006. Exactamente. Exacto, y los otros dos viendo a ver quién es el más puerco de los dos. Porque si a mí me vas a decir que soy puerco, entonces yo tengo que demostrar que tú eres más puerco. Cuando ya todo mundo se sabe la letanía y se sabe el caminito de esto y sabes de dónde viene y sabes de dónde proviene, porque dices, oye, la PGR tiene como 20 casos pendientes.
Pero cuando se trata de estar arriba en subirse a las elecciones, puta madre. Sí. O sea, ya localizó a la gente, tienen una cosa aceitadísima. César Duarte con 11 órdenes de aprehensión, siguen pero a Barreiro ya lo tienen localizado, ya saben dónde está. Porque así funciona, es cosa de la PGR. ¿Vieron ustedes lo de la Auditoría Superior de la Federación? Diciendo el señor Mir, no, pues yo desde luego cuando llegué yo a hacer el sol, corría 500 cabrones, O sea, entonces sí sabía. Sí sabía. No, entonces sí. Entonces no era tan o sea, yo nada más llegando corrí 500. O sea, como diciendo, pregúntale a Rosario lo que ella hizo, porque yo llegando, yo corría 500 güeyes. Pero aquí la trampa me parece es nuevamente que están, creo, sobreestimando la capacidad de la cúpula. Y yo ahí no veo una diferencia entre lo que yo dije y lo que decía Ale. El pacto con las cúpulas es porque le representan un número de votos a nivel de tierra. Sí. Pero el tema es cómo los afecta eso en toda la demás población que no es ese pequeño coto de votos. Y la gran trampa de los plurinominales es que los candidatos están sobreestimando. Están diciendo, como si votan... Nadie va a votar o dejar de votar por mi candidato presidencial por quien ponga yo en las pluris. Y es ahí donde me parece que se están equivocando. Exacto. Es ahí donde están cometiendo un error. Porque además ahí es donde tienes la posibilidad de mostrar tu personalidad. Y entonces me pasa, voy a citar una revista estadounidense, pero creo que no entienden que no entienden. No están entendiendo que el sentimiento, pero ahora ya son todos. O sea, masivo. Ya es masivo porque el sentimiento principal de esta elección es de hartazgo. Yo no conozco a muchas personas, las hay, pero es escaso la emoción y el entusiasmo por un candidato. Nadie vamos con ilusión. Es una cuestión más bien de hartazgo. Y a partir de ahí se construyen una serie de acciones políticas de campaña que generan más hartazgo y más disgusto y más asco. Mi punto es no les va a alcanzar. Mi punto, Emilio, es que si eso estuviera sucediendo con una coalición frente a un comportamiento distinto de las otras, entonces este argumento tendría mucho más peso. Sí, alguien va a ganar. Alguien va a ganar. Alguno de los tres. Lo que quiero decir es que empieza a ser un comportamiento homogéneo. Sí. No distingo, con toda sinceridad lo digo, aunque hay que poner matices, aunque en las listas hay gente muy respetable, sí las hay, también hay una competencia. Sí, no logran hacer la diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia exacta entre una coalición y la otra? Uno podría decir, bueno, se intentó lo de los independientes. La verdad, hoy los independientes, candidatos a la presidencia, nos interesan más por a quién le van a restar votos que por la posibilidad de ganar la elección. Pero porque no son independientes. Eran ayer miembros de partidos políticos. Pero hoy independientes, porque ya tuvieron que sudar el lomo por las firmas. A ver, objetivamente, sinceramente, alguno de los independientes, al día de hoy, déjame ponerme estricto, ¿va a ganar la presidencia de la República? No. Es difícil, por lo menos son interesantes ellos. La pregunta es a quién le van a restar votos. Entonces, ¿o con quién van a poder quiero recordarles que la opción independiente se presentó como alternativa ante los aparatos de poder que precisamente pero los únicos que lograron ser independientes son los que siguieron el aparato de poder. Y esa alternativa, Emilio, se perdió como tal. Dejó hoy, por lo menos para esta elección, no prosperó. Por el sistema. Nos vamos a enfrentar, repito, a la necesidad de tener conciencia de que estos aparatos van a estar presentes el próximo sexenio. Y más vale que seamos conscientes de lo que eso significa. Sí, vamos a necesitar tequila, vamos a ir viendo, vamos a ir pidiendo lo que sea necesario. El mezcal, desde luego que tenemos ahí en la oficina listo, para quien guste, mezcal de la casa, mezcal de la casa. San Borondón. ¿El qué? San Borondón. San Borondón. San Borondón. Si quieres hay un llegue de San Borondón. Qué bueno que eres mezcal mololongo. Exacto. No, ya hay otro el moñoñongo. Vamos a ir a un corte y regresamos ya para empezar a beber, porque ya nos puso en ese tenor. ¿Cómo así? ¡Órale! San moñoñongo. ¿Qué es?
hay hasta yunque. Se tomó su zamborondón. Exactamente. ¿Por qué? Porque todos tienen que creer en algo. Oigan, estamos en porque esta semana, estamos llegando ya en esta semana a Estados Unidos, a toda la Unión Americana. Estamos llegando y por eso había que aprovechar este momento para saludarlos y que ustedes entendieran lo que es Debatitlán. Ya lo han estado viendo unos minutos. Bueno, aquí todo lo más importante o lo que merece ser debatido o lo que merece ser un tema de la mesa está aquí todos los viernes con esta gente maravillosa. Eso para que lo entiendan ustedes que nos ven por Mexicanal en todos los Estados Unidos. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos o por dónde se quieren ir? Porque el tema da para mucho. Perdón, dos cosas. Primero que nada, aprovechar que estamos saludando a la gente en Estados Unidos para decirles que participen en el proceso. No, la gente, los mexicanos en Estados Unidos y en el extranjero van a poder votar en este proceso electoral. Entonces, que no dejen de participar, siguen siendo mexicanos, ¿no? Pero segundo, yo quiero irme por un camino estuve mal en decir que la gente votara. No, me quedaron bien. Que participen, que son mexicanos, ¿no? Eso ya es de terapia, cabrón. O sea, nada más damos un respetuoso silencio. Lo que pasa es que yo me quedé pensando en todos aquellos dobles votos. Fuimos muy propios, un llamado muy serio. Iba a proponer una candidatura. Por eso estaba yo fuimos Benny Proper. Ya sabemos cómo te las gastas, pero en este caso fue seriedad. Fue seriedad. No, y yo quería irme para no cometer el mismo error que los candidatos, que toda la elección se ha ido en vaguedades y en comunicación. En meterme un poco la propuesta, y estábamos hablando en el corte de Andrés Manuel López Obrador y lo que plantea como la constitución moral, que me parece un tema sumamente interesante. Primero por su alianza con el PES, y lo comentábamos un poco en el corte, la importancia que han adquirido los grupos religiosos y evangélicos en el mundo y en América Latina sobre todo. En Estados Unidos hay un número que 81% de los evangélicos blancos votaron por Trump. Y ahorita en Costa Rica, mientras estamos hablando de esto, el candidato principal que está arriba en las encuestas es un candidato que también es evangélico y que ha hecho algo parecido a Andrés Manuel en el sentido de hablar de moralidad como un eje rector de las políticas públicas de un país. Lo que me parece interesante, ¿no? Si hay un antecedente en México de una cuestión moral, Alfonso Reyes, cuando Torres Bodet no religiosa, cuidado, la cartilla moral de Alfonso Reyes, a eso voy. La cartilla moral que Andrés Manuel se jacta que es el antecedente a su constitución moral, es un elemento laico. A mí lo que era justa la vacuna laica para otra cosa. Ahora, pero justamente el tema que a mí me preocupa, el tema que a mí me preocupa es que Andrés Manuel propone, primero que nada, una constitución moral que me parece existe en los países árabes, ¿no? Como el Sharia, pero que no existe en Occidente en ningún lugar y que se presta a cualquier tipo de manipulación política que se le quiera dar. Segundo, que decida él abiertamente decir que quienes van a decidir esta constitución política incluye a pastores, a personas religiosas que representan la religiosidad. Y me parece que en un Estado laico es muy grave meter el tema de lo religioso en un tema político. Y por lo tanto, me parece que al final estamos en un mundo muy raro, ¿no? Un mundo raro, decía José Alfredo, en el cual el candidato de la izquierda propone. Yo no he oído una propuesta más de derecha que una constitución moral escrita por miembros de la iglesia, ¿no? Ministros de culto, de diferentes cultos. De diferentes cultos, pero están afectando de fondo el Estado laico. Entonces, a mí me parece que tenemos que poner mucha atención a las propuestas de los candidatos, porque justamente hemos desviado la atención de eso y están diciendo una serie de incoherencias, cada uno de ellos, que no hay manera de defender la constitución moral, que puede ser un ejercicio interesante. Pero hay cosas que sí, coincido, deben ser expuestas con vehemencia, como lo hace Emilio. Yo estoy coincidiendo con él. El lenguaje religioso. Sí. Es muy peligroso. Si ya hubo una guerra cristera aquí. Ya está superado. Me parece que además es inequívoco que esta no es la primera vez, por cierto, que sucede en el caso de la candidatura de Andrés Manuel ni en sus escritos. Los últimos libros, yo sí los he leído,
ya de plano tienen invocaciones religiosas, abiertamente, habla de la Biblia, se compara con Cristo, no estoy difamando a nadie, lo dice literalmente en su último libro. Cristo, un poco. También a Cristo lo criticaron cuando intentó salvar a la gente, etcétera, por eso hay que mantenerse, porque se sabe que está tocando fibras muy delicadas de la sociedad, pero haciendo eso, que es parte de una estrategia, si tú quieres, política, concedamos eso, no digo que así sea, de todas maneras esas fibras religiosas pueden introducir mucho más riesgo del que ya de suyo estamos teniendo, unas elecciones que además van a enfrentar problemas técnicos de organización que el INE todavía tiene que decirnos cómo va a resolver. Y fíjate, eso sí hay que decirlo con vehemencia, la política en este país es de Estado laico. Así es. Es un Estado laico que debemos defender por historia, por tradición, por salud mental. Y por las consecuencias en las decisiones prácticas que a eso nos van a llevar. Hay un momento en que dice, ¿no? en la concepción que yo tengo de laicidad. No es tu concepto. Está escrito. O sea, lo que tenemos que tener como piso es que la democracia es laica o no es democracia. Y por supuesto que tenemos que entender la historia. México tuvo 2 guerras religiosas. A diferencia de otros países de América Latina, cuando tú viajas a la Cancillería de Colombia, te encuentras un altar en la Cancillería de Colombia. Vas al Supremo Tribunal de Perú y te encuentras que el presidente del Supremo Tribunal te reparte cristitos. ¿No? Porque va a haber una peregrinación que tiene como parada el Tribunal Supremo. Vas a Panamá y cuando hay una elección, hay una misa previa donde van todos los candidatos y las autoridades electorales ponen en el altar la ley electoral. O sea, cuando tú ves eso en América Latina, no, a ver, México es otra cosa. México es otra cosa. Se cueza y por eso es indispensable no solo refrendar el Estado laico, sino tener absolutamente claro que no puedes estar generando una condición de polarización a través de ese discurso. A mí me parece peligrosísimo. Es peligroso. No solo, y sí tiene una condición distinta. Porque es intolerante de entrada. Ese es el problema. O sea, esta cosa de la Constitución moral es la versión 2018 de aquella cosa que se llama la revolución amorosa. ¿No? O sea, me parece muy delicado. La república amorosa. La república amorosa. Es decir, yo creo que si hay un tono donde necesariamente, en los términos y reglas de un pacto federal que tenemos, es el laicismo. Absolutamente. Y luego las consecuencias que puede tener en el ejercicio cotidiano de las decisiones de gobierno. Me sumo a todo lo que se ha dicho aquí, pero agregaría. Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de educación sexual y las miles de menores de edad violadas y embarazadas? ¿Qué va a suceder con la Ley General de Salud? ¿Qué va a suceder con todos los demás alcances que ya tenemos de reconocimiento de derechos en donde todos merecemos los mismos derechos? Toda esa agenda en los otros países donde las bancadas evangélicas tienen peso o no han avanzado, o me tocó el caso cuando viví en Brasil de uno de los aliados del PT de Lula da Silva, que lo nombraron por cuotas presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y estaba proponiendo que por ley tenía que erradicarse la homosexualidad con cualquiera de los métodos que permitiera la ciencia y la tecnología. Por ley, obligatorio. El ejemplo llegó a tal nivel, ¿no?, que un diputado integrante de esa comisión no lo quería dejar entrar, porque era abiertamente un diputado de la comunidad LGBTI, lésbico, gay, bisexual, transexual. Sí. Y yo recibí en Washington, en la Comisión Interamericana, a ese diputado de Brasil, que no lo quería dejar entrar el presidente de la comisión. Claro. Bueno, por su condición, por su orientación. Se quedó en esa comisión porque era parte de la alianza de gobierno. Entonces, en esas alianzas que tienen costos en las acciones cotidianas. Estamos hablando de la cuestión de laicidad. Estamos hablando de lo que dijo Andrés Manuel ahí cuando se tomó posesión para el partido, para el PES. El PES. Ahí mismo, porque además estamos hablando de alguien que puede conducirse muy peligrosamente, pero que no es tonto. Y ahí mismo dice y habla de todo su respeto para la diversidad sexual. Sí, lo dice. Ahí mismo, ¿ves? O sea, pero estamos hablando como 6 idiomas distintos o 7 idiomas distintos entre los partidos que están compitiendo. Está muy bien, pero no se puede, Broso. Mi punto es concretísimo. Tú no puedes convocar desde el Estado laico a una discusión ecuménica. Así es, de acuerdo. Interreligiosa,
porque de eso se habló, de religiones, para dialogar como si fuera una reflexión filosófica tipo Hans Kuhn, sino una idea de construir una república a partir de las distintas religiones. Habló de religiones. Sí, claro, cada quien puede creer lo que quiera. Este es un país que afortunadamente ha defendido ese principio siempre. Cada quien que crea lo que quiera, en el Dios que quiera y que practique los rituales que quiera. Sí, pero que no se los imponga a los demás. Y desde el Estado no se puede, no se debe convocar a las iglesias a reconstruir la moral de la patria. No era es desde la ética Juárez siempre democrática. Y ahí voy, quiero justamente llegar Juárez siempre era su escenografía, la de Andrés Manuel. Justamente que el señor Juárez ya está muy vigente. Exacto. La cita textual de Andrés Manuel que la tengo aquí es un diálogo ecuménico, diálogo interreligioso, diálogo de religiosos y no creyentes, diálogo para moralizar a México. Y voy al tema de Juárez. Justamente hay un antecedente de una iniciativa parecida y fueron justamente los conservadores que plantearon el supremo poder conservador, que era un reglamento moral. Ahora, ¿qué va a pasar si en la realidad hay un diálogo ecuménico interreligioso, aunque incluya a los no creyentes? Esa frase de respeto a la diversidad sexual no va a tener lugar en un diálogo ecuménico, ¿no? El respeto a la diversidad sexual parte del Estado laico. El Estado tiene que ser laico y tiene que ser defendido. Y Andrés Manuel me parece que en este caso concreto comete un error muy grave porque en el afán de llegar a un público religioso no está entendiendo la historia de este país que él mismo ha defendido a través de Juárez, de la figura de Juárez. Tocayo, ese foro interreligioso ya existe. Ya hay espacios de encuentro de los jerarcas de distintas iglesias, eso ya existe, pero no le toca a una persona que está aspirando a representar al Estado mexicano conducir ese diálogo, por favor. O sea, ni a estas personas, perdóname, meterse en la política. Absolutamente. Ni una cosa ni la otra. Justamente es la defensa del Estado laico, la defensa de las creencias, de la libertad religiosa, sí, pero no puede el Estado, es más, nuestra Constitución lo dice claramente, no puede abrogarse una religión alguna. Es que por eso la señal tan peligrosa. Y aquí nos lleva a lo que habíamos platicado y que yo llamaba la suma de restas de Andrés Manuel y en el comparativo con 2006. En esta ventaja que todavía mantiene hasta el momento, ¿cuántos simpatizantes pueden haber salido? Como cuántos simpatizantes que quieren y están convencidos de la lucha contra la corrupción y a pesar de que él no ha planteado un esquema concreto, una propuesta definida, más allá de ser el ejemplo, va a perder teniendo estas nuevas alianzas y así pues vamos a ir viendo cada semana o cada día esa suma de restas. También el problema es que este hacia dónde se van yendo. Puede ganar votos. Ese es el problema para mí. La democracia, a pesar de que se construye con mayorías, tiene que basarse en principios inviolables. Así es. La verdad. Y aquí se están poniendo en duda. O esta cosa no someter los derechos a votación. Estar planteados en la mesa. Así es. Son muy populares, te ganan no votos. No puedes meterte en determinadas cosas y además está por escrito. Y no puedes someter derechos a votación y a consulta. Así es. No puedes. No puedes. Oigan, muchachos, en Estados Unidos, en México, allende las fronteras, nos vamos a despedir en este momento porque sabemos que tienen prisa. Mauricio Menino. Gracias. Muchas gracias. Emilio de Sama, gracias. Emilio Álvarez y Casa, querido. Gracias. Alejandra Latapí. Gracias. Besos. Gracias. Chamacos, el lunes de 6 a 8 estaremos aquí con ustedes. Si tienen tele, si tienen radio, si tienen gadgets, por ahí nos oyen y nos ven. ¡Órale!